Alguien llamó al bar. Tenemos un extraviado. La voz de capataz cortó el ruido mientras Ava Morgan pasaba cojeando, su pierna protésica visible bajo unos vaqueros desgastados. Te equivocaste de camino. Cariño, la oficina de asistencia social está por allá, gritó otro, desencadenando risas crueles por todo el lugar. Ava apretó su gorra de marine con más fuerza, la mandíbula tensa, los ojos al frente. No se detuvo, no titubeó. Ellos no sabían que una vez había arrastrado a hombres heridos bajo fuego enemigo, que su cojera fue ganada en el combate, no fingida para inspirar lástima. 15 minutos después, el lugar de trabajo quedó en silencio. 3 SUVs negras irrumpieron bloqueando la entrada. 7 Navy SS salieron en perfecta formación, rostros imperturbables, botas deliberadas. Nadie sabía a quién buscaban, pero cuando se dirigieron hacia Ava, todos los trabajadores se congelaron. Y por primera vez ese día, nadie se rió. Tras dejar el cuerpo de marines, Ava Morgan no regresó a desfiles ni celebraciones, sino a un apartamento tranquilo detrás de un centro comercial desvaído en el lado este de Houston. No era mucho, 2 habitaciones, un balcón estrecho y vecinos que rara vez levantaban la vista. Pero era suyo, un lugar donde nadie hacía preguntas y el silencio era tan constante como el tic-tac de su reloj de pared. Cada martes seguía la misma rutina. Empacaba su bolsa de lona oliva, la colgaba al hombro y tomaba el autobús 77 hacia el centro médico del VA. La bolsa llevaba sus medicamentos, una libreta llena de recordatorios y una vieja gorra de marine, arrugada y descolorida por el sol, guardada cuidadosamente en el fondo. Nunca la usaba, pero no podía dejarla atrás. Esa gorra había pasado por 2 despliegues y 3 tiroteos. Era la última pieza de una vida de la que ya no hablaba. Su pierna izquierda, amputada por debajo de la rodilla tras la explosión de un IED fuera de Fallujah, había sido reemplazada por una prótesis de alta tecnología, de superficie negra mate y funcional, no ostentosa. Cada paso que daba con ella producía un clic suave y deliberado. Para algunos, ese sonido era incómodo, extraño. Para Ava, era un ritmo que entendía, un recordatorio de que seguía avanzando. Los vecinos la conocían solo de pasada. La dama silenciosa. Decían, siempre cortés, siempre sola. Los niños a veces miraban su pierna o hacían preguntas groseras cuando pensaban que no podía oírlos. Ella nunca respondía. No estaba allí para explicarse. Por las noches, los recuerdos regresaban como invitados no deseados. El grito de los morteros, la estática de los radios rotos, la presión de la sangre de un compañero herido en sus manos. Se sentaba junto a la ventana mucho después de medianoche, viendo los faros pasar a través de las persianas como reflectores barriendo un complejo militar. Su apartamento estaba quieto, pero en su mente las batallas se repetían. Sin embargo, nunca se quejaba, nunca hablaba de lo que había perdido. Ava Morgan no llevaba su dolor como una bandera, lo llevaba como una armadura, silenciosa, invisible e inquebrantable. Su guerra había terminado, pero la disciplina permanecía. Y aunque el mundo a su alrededor había olvidado lo que ella dio, ella lo recordaba todos los días. El sol del mediodía de Houston no mostraba piedad. Golpeaba el extenso sitio de construcción, proyectando sombras duras sobre pilas de bloques de cemento, andamios y paredes a medio construir. El aire brillaba sobre el asfalto, denso con polvo rojo y el martilleo constante de los martillos. Los camiones rugían al entrar y salir. Las chispas volaban de las antorchas de soldar, las voces gritaban sobre el estruendo de progreso. Ava Morgan caminaba por la acera agrietada que bordeaba el sitio, sus pasos medidos, su prótesis haciendo un clic apenas audible con cada zancada. Había hecho este recorrido decenas de veces, dirigiéndose al centro médico del VA, a solo 5 cuadras. Vaqueros desgastados, camiseta verde desvaída, piel bronceada por el sol, una mujer en una misión silenciosa, desapercibida por la mayoría. Pero hoy alguien la notó. «Oye», gritó una voz desde más allá de la cerca. «Te equivocaste de camino. Cariño, la oficina de asistencia social está por allá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un segundo antes de romper en risas agudas, juveniles, crueles. Ava no rompió su paso. Su mandíbula se tensó, pero sus ojos permanecieron al frente. En el andamio del segundo piso, 3 trabajadores con chalecos de neón se inclinaron, empujándose unos a otros. Uno imitó su cojera. Otro fingió una caída dramática, gritando falsamente antes de estallar en risas. «Seguro que consiguió esa pierna con descuento en Goodwill», dijo uno de ellos. El líder estaba en la planta baja, Rick Tanner,
el capataz del sitio, ancho de hombros, cara roja, siempre entrecerrando los ojos bajo una gorra sudorosa. Tanner vio a Ava y vio una oportunidad, no para la compasión, sino para un chiste. «¡Que alguien llame a Alba!», gritó lo suficientemente alto para que todo el equipo lo oyera. Parece que uno de sus juguetes de cuerda se soltó. Los trabajadores aullaron. Ava apretó más su gorra de marine. Siguió caminando, hombros rectos, cabeza en alto. No se detuvo, no titubeó. Había enfrentado fuego enemigo. Esto era solo ruido. En la acera cercana, un adolescente, probablemente de 17 años, ya estaba filmando. Sostuvo su teléfono en alto, sonriendo. «Esto se va a hacer viral», susurró a su amiga a su lado. «Espera a que TikTok vea a la dama Robocop». Nadie intervino, nadie les dijo que pararan. Algunos trabajadores se movieron incómodos, pero nadie habló, ni siquiera el asistente del gerente del sitio, que observó con los brazos cruzados y no hizo nada. Ava no gritó, no respondió, pero su silencio no era debilidad, era contención. Detrás de ese silencio había años de disciplina, dolor y sacrificio. Dentro de ella, algo se retorció, no por vergüenza, sino por una especie de fatiga antigua. No era la primera vez, no sería la última. Rick Tanner no había terminado. Apuesto a que nunca vio acción. Se burló. Probablemente se cayó de un taburete en un bar en San Diego. Más risas, más ojos se volvieron hacia ella. Pero Ava nunca miró atrás. Metió la mano en el cuello de su camiseta y tocó las placas de identificación que descansaban contra su pecho. El metal estaba cálido por su piel. Frotó su pulgar sobre la inscripción desvaída, su nombre, su tipo de sangre, su rama. Le recordaba: soportaste, serviste, importaste. Los abucheos se desvanecieron detrás de ella mientras seguía por la acera, el polvo pegándose a sus botas, el sudor rodando por su cuello. No caminó más rápido, no caminó más lento, pero con cada paso se recordaba porque no les daría la satisfacción de verla romperse. Estaba casi en la esquina cuando alguien usual captó su atención por el rabillo del ojo, un SUV negro estacionado a media cuadra, con ventanas tintadas, el motor zumbando. Alguien dentro estaba observando. No lo sabía aún, pero la justicia ya estaba en marcha. Justo más allá del sitio de construcción, estacionado a la sombra de un sicómoro, había un Chevy Suburban negro. Su motor ronroneaba suavemente, el parabrisas tintado lo suficiente para ocultar al hombre dentro. Pero no se estaba escondiendo, estaba esperando. Logan Beck estaba detrás del volante, los codos apoyados en el volante, la mirada fija en el caos polvoriento que se desarrollaba a 30 yardas. Observó cómo Ava Morgan pasaba cojeando por la puerta, rodeada de burlas y risas. Su rostro, curtido e imperturbable, no se inmutó, pero su mandíbula se tensó ligeramente, deliberadamente. La gorra de marine en su mano, el clic mecánico de su prótesis, la forma en que no miraba atrás. Logan lo recordaba todo, no solo de este momento, sino de años atrás, en otro tipo de guerra. Bajó la mano a su antebrazo, levantando el puño de su manga lo justo para exponer el tatuaje grabado en su piel. Un tridente dorado envuelto con un águila y un ancla, la insignia de un Navy SEAL, desvaída por el tiempo pero aún inconfundible, aún ganada. El recuerdo regresó con una claridad más nítida que cualquier película. Fallujah, polvo, fuego, balas y sangre. El equipo de Logan, atrapado detrás de un convoy destrozado, 3 civiles desangrándose. Y luego, a través del humo y el fuego de francotiradores, Ava Morgan corrió por terreno abierto, no una, no 2, sino 3 veces. En cada viaje de regreso, llevaba a alguien. En la tercera carrera, no regresó entera. Nunca pidió agradecimientos. Nunca asistió a las ceremonias de medallas. Logan sí lo hizo. Estuvo en uniforme completo, recibiendo condecoraciones, pero nunca olvidó quién hizo posible que estuviera allí. Ahora, viéndola burlada en público, tratada como un caso de caridad, una broma, encendió algo en el que había permanecido dormido durante años. Tomó su teléfono, sin dudar, sin pensarlo 2 veces. «Soy Beck», dijo, con voz baja y firme. «Envía el convoy. Es hora». Terminó la llamada y deslizó el teléfono en el salpicadero. En ese momento, Logan Beck no era solo un SEAL retirado. Era un hermano de armas. Y nadie se burlaba de un marine que había cargado su cuerpo ensangrentado fuera del infierno, al menos no sin aprender que era realmente el honor.
Ava Morgan nació en un rincón de Kentucky donde los caminos de tierra superaban a los pavimentados, y los días comenzaban antes del amanecer con el canto de los gallos y los tractores. Su familia poseía una pequeña granja en dificultades fuera de Richmond, ganado, soya y apenas suficiente ingreso para mantener las luces encendidas. Creció conociendo el trabajo duro, las mañanas tempranas y el orgullo silencioso que viene de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando nadie te lo agradece. Su padre era un hombre de pocas palabras pero manos firmes. Su madre le enseñó a coser, montar y reparar una cerca rota antes de los 12 años. Pero cuando Ava cumplió 18, sabía que la granja no era su futuro. La tierra estaba cansada. Sus padres envejecían. No quería ver su vida reducirse a la misma hilera que había cavado desde niña. Así que entró a la oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines con nada más que coraje y un diploma de secundaria. El campo de entrenamiento no fue el impacto que esperaban, no para una chica que había cargado balas de heno desde que pudo caminar. Ava destacó. No era ruidosa, pero era aguda, disciplinada y ferozmente protectora con los que la rodeaban. No buscaba reconocimiento, solo propósito. En su segundo despliegue, se convirtió en el tipo de marine en quien los demás confiaban sin dudar. Fue en Fallujah, durante su tercer mes de patrullas, cuando todo cambió. Un convoy que Ava ayudaba a asegurar estaba entregando suministros médicos a través de un sector urbano denso. Él y Ede estaba enterrado profundamente bajo el pavimento, activado remotamente justo cuando el vehículo líder cruzó la intersección. La explosión destrozó vidrios y tímpanos por igual, volteando un Humvee de lado e incendiando su motor. Ava no esperó. Corrió de cabeza hacia el humo y la metralla. Sacó a un sanitario de los escombros, llevó a un trabajador de ayuda civil, gritando y quemado, a la seguridad de la mediana. En su tercera carrera de regreso, alcanzó a un marín atrapado bajo metal retorcido. Fue entonces cuando la segunda explosión golpeó. Despertó en un hospital militar en Ramstein, Alemania. Su pierna izquierda ya no estaba por debajo de la rodilla. Sus registros mostraban que había ganado una estrella de plata, un corazón púrpura y el respeto de por vida de su unidad. Pero las medallas no pueden protegerte del silencio que viene después del servicio. Regresar a casa fue como entrar en una guerra diferente, más silenciosa, más fría. Los empleadores veían la prótesis antes que su currículum. Nos preocupa la responsabilidad, murmuró un gerente. Otro simplemente dijo, este trabajo requiere estar de pie muchas horas antes de deslizar su expediente a un lado. No les importaba Fallujah. No preguntaban qué había hecho o a quién había salvado. Para ellos, era un riesgo, un recordatorio, una historia andante que no querían escuchar. Y así, la chica que una vez corrió más rápido que el fuego se asentó en una vida donde incluso entrar a un supermercado significaba prepararse para miradas, preguntas o, peor aún, lástima. El calor en el sitio de construcción había alcanzado su punto máximo. El sudor brillaba en frentes quemadas por el sol, el aire denso con el olor metálico del polvo y el diésel. Las risas de antes aún resonaban débilmente en el sitio, aunque ahora eran más dispersas, menos seguras. Algunos trabajadores volvieron a martillar, pero la mayoría seguía mirando la acera, medio esperando que Ava Morgan regresara y les diera una lección. No lo hizo, pero alguien más sí. Sin previo aviso, un rugido bajo recorrió la calle, no el sonido de otro camión de volteo o mezcladora de cemento, sino el gruñido profundo e inconfundible de motores militares. 13 Subversus negras aparecieron desde la esquina, moviéndose en formación como una unidad en patrulla. Sus ventanas eran de un negro opaco, su pintura pulida pero sin marcas. No tocaban el claxon, no aminoraban. Simplemente avanzaban con precisión constante y se detuvieron en perfecta alineación frente a la entrada principal del sitio de construcción, bloqueándola por completo. Los trabajadores de construcción detuvieron lo que hacían, todos y cada uno. Alguien dejó caer una llave inglesa, otro se quitó el casco sin siquiera darse cuenta por qué. Las puertas del lado del conductor se abrieron primero, luego las traseras. 7 hombres salieron, todos al unísono, sus movimientos fluidos, practicados, intencionales. No vestían camuflaje completo ni equipo de combate, pero algo en ellos dejaba claro que no lo necesitaban. Pantalones tácticos negros, camisas oscuras ajustadas, botas robustas. Algunos llevaban gafas de sol, otros no. Ninguno sonreía. No hablaron, no gesticularon, solo miraron. Escanearon el sitio como operadores entrando en un edificio, midiendo ángulos, evaluando amenazas, notando salidas. El equipo de construcción,
tan ruidoso y bullicioso minutos antes, cayó en un silencio atónito. Incluso Struck. System. Aquí tienes la traducción al español de la historia completa, continuando desde donde se quedó. Un silencio atónito. Incluso el capataz, Rick Tanner, se quedó clavado en su lugar, con la boca ligeramente abierta, inseguro de si esto era una inspección gubernamental, un simulacro de seguridad o algo peor. Había algo diferente en estos hombres. Estaba en la forma en que caminaban, no con arrogancia, no con prisa, solo con un control absoluto. Su postura no pedía espacio, lo exigía. Uno de ellos, mayor que el resto y claramente el líder, dio un paso al frente. Era Logan Beck. Su cabello entrecano estaba cortado al ras, sus brazos tatuados con un tridente y una línea de coordenadas, relajados pero listos. No dijo nada mientras se acercaba al sitio, sus ojos fijos, no en el equipo, no en el capataz, no en las vigas de acero imponentes, sino en Ava Morgan, quien ahora estaba a 2 cuadras y no había volteado ni una vez. Los demás se colocaron detrás de él sin necesidad de que se les dijera. Nadie sabía quiénes eran, nadie sabía por qué estaban allí. Pero cuando avanzaron en perfecta sincronía, las risas de antes se evaporaron como vapor en el asfalto. El crujido de las botas sobre la grava fue el único sonido mientras el teniente Logan Beck acortaba la distancia entre él y el capataz. Rick Tanner, tan ruidoso y engreído minutos antes, estaba torpemente al pie del andamio, con su portapapeles colgando inútilmente a su lado. El sudor se acumulaba bajo sus brazos, su cuello enrojeciendo bajo el sol. Beck se detuvo a menos de 2 pies de distancia. No alzó la voz, no lo necesitaba. ¿Quién acaba de humillar a la sargento Ava Morgan? Reed parpadeó. El nombre debió haberle golpeado como una bala. Yo, tartamudeó, intentando mantener la compostura. Mira, hombre, solo fue una broma, ¿sí? Nadie quiso decir nada con eso. Beck no parpadeó. ¿Una broma? Giró ligeramente, lo suficiente para que todos a su alrededor captaran sus palabras. Su voz era tranquila, pero cada sílaba cortaba limpiamente el aire pesado. La sargento Morgan sirvió en 2 despliegues de combate en Irak. En Fallujah, arrastró a 3 soldados heridos, incluyéndome a mí, fuera de un Humvee en llamas bajo fuego de francotiradores. Perdió su pierna haciéndolo. Eso no es una broma. Silencio. Cada trabajador de construcción se congeló. Algunos miraron hacia abajo, otros se quedaron atónitos. Algunos comenzaron a entender cuán mal se había tornado la situación. Rick abrió la boca y la cerró. La bravuconería se había esfumado. Un SEAL más joven dio un paso al frente desde la línea de SU versus. Alto, cabello rapado, su cuerpo tenso como un resorte. Levantó su teléfono. Lo grabamos todo, dijo con tono firme. Desde la acera. Cada palabra, cada risa, cada insulto. El rostro de Rick palideció. Por si lo olvidaste, agregó el joven SEAL, burlarte de un veterano condecorado en propiedad pública mientras estás en el trabajo, eso se verá muy bien cuando la oficina de tu contratista lo vea. Logan Beck dio un paso más cerca, su tono ahora frío como el acero. Ella nunca pidió reconocimiento, nunca buscó atención. Pero cuando mi escuadrón estaba desangrándose y los insurgentes se acercaban, ella corrió por una zona de muerte 3 veces, mientras hombres como tú habrían estado llorando por una extracción. Los ojos de Beck se entrecerraron. ¿Y tú piensas que ella es entretenimiento? Un murmullo recorrió la creciente multitud. Los transeúntes comenzaron a detenerse, atraídos por la vista de los SU versus y la tensión en el aire. Varios sacaron sus teléfonos, grabando, no por burla ahora, sino por reverencia. Beck se giró para dirigirse a ellos. Se rieron de una mujer que sirvió con más honor que la mayoría de los hombres jamás tendrá. Eso termina ahora. Rick Tanner abrió la boca de nuevo, esta vez para disculparse, pero el daño estaba hecho. Beck no esperó una respuesta. Le dio la espalda a capataz en un movimiento calculado, más elocuente que las palabras, y detrás de él, cada SEAL se colocó en posición. El ajuste de cuentas había comenzado. Ava Morgan estaba casi al final de la cuadra cuando escuchó los pasos. No apresurados, no agresivos, solo firmes, decididos. Giró lentamente, y lo que vio la detuvo en seco. Logan Beck caminaba hacia ella, no corriendo, no con prisa, sino con el paso deliberado de un hombre que llevaba algo sagrado. Detrás de él, los otros 6 SS lo seguían en silencio, en formación. Nadie más se movía. Todo el sitio de construcción se había detenido,
sin acero resonando, sin órdenes gritadas, solo la brisa y el sonido de las botas. Logan se detuvo a pocos pies frente a ella. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos tenían algo que Ava no había visto en mucho tiempo: reconocimiento. No lástima, no curiosidad, no confusión, solo un respeto profundo y constante. Se puso en posición de atención y, con una voz clara y tranquila, dijo: «Permiso para honrarla, señora». Ava parpadeó. Le tomó un segundo entero darse cuenta de lo que quería decir. Antes de que pudiera responder, Logan levantó la mano en un saludo preciso, de manual, y en perfecta sincronía. Cada miembro de su equipo SEAL lo siguió. No fue casual, no fue performativo. Fue el tipo de saludo reservado para héroes caídos en batalla o aquellos que habían caminado por el fuego y vivieron para contarlo. Sus espaldas estaban rectas, los ojos al frente, la postura inquebrantable. Ava se quedó inmóvil, su garganta apretándose. La memoria muscular se activó. Su mano derecha se alzó, los dedos curvados con precisión aguda. Devolvió el saludo, no por orgullo, sino por instinto, el que le habían inculcado hace años. Pero esta vez se sintió diferente. Se sintió ganado. Logan bajó lentamente la mano, luego metió la mano en un bolsillo de su chaleco táctico y sacó algo pequeño y circular. Brillaba débilmente a la luz, con bordes plateados, grabado con un tridente. Dio un paso adelante, sosteniéndolo entre ambas manos. «Esto», dijo, «es la moneda de la hermandad. Edición de los Navy ILS. No se da, se gana». La colocó suavemente en la mano de Ava, cerrando sus dedos alrededor de ella. «Lo ganaste en Fallujah, pero nunca lo recibiste porque estabas demasiado ocupada salvando vidas». Ella miró la moneda, luego a Logan. Su labio tembló, pero no habló. No podía. El peso del momento la presionaba como una armadura que se volvía a ajustar después de años guardada. A su alrededor, la gente ya no susurraba. Observaban en un silencio reverente. Incluso la joven que antes había filmado a Ava ahora sostenía su teléfono a su lado, con los ojos llenos de algo más cercano a la culpa que al entretenimiento. Por primera vez en años, Ava Morgan se mantuvo de pie sin sentir que tenía que explicar quién era. Fue vista, y más que eso, fue honrada. El video del enfrentamiento se propagó como un incendio forestal. Al anochecer, clips de las palabras de Logan Beck, «Ella me arrastró fuera de un Humvee en llamas», circulaban en todas las plataformas principales. Los medios de comunicación lo recogieron en horas. Las organizaciones de veteranos lo compartieron con subtítulos como «Así es como se trata a un héroe». Y para la mañana siguiente, la sede de la empresa de construcción estaba inundada de llamadas, correos electrónicos y una demanda inconfundible del público. «Arreglen esto». En 24 horas, se publicó una disculpa formal en el sitio web y las redes sociales de la empresa. Decía en letras grandes: «Lamentamos profundamente el irrespeto mostrado hacia la sargento Ava Morgan. Su valentía, sacrificio y servicio a este país merecen reverencia, no ridículo. Nos comprometemos a garantizar que nuestros sitios se conviertan en lugares de respeto y responsabilidad». La declaración incluía el anuncio de que Rick Tanner, el capataz cuyas palabras lo iniciaron todo, había sido retirado del proyecto y reasignado indefinidamente a tareas fuera del sitio. Pero más que la acción disciplinaria, lo que vino después fue lo que realmente importó. Una semana después, Ava recibió una invitación inesperada. El director de la escuela secundaria Roosevelt, a solo 2 millas del sitio de construcción, quería que hablara con los estudiantes durante la semana de apreciación a los veteranos. Ella dudó al principio. Ava nunca se vio como oradora, mucho menos alguien que se paraba frente a cientos de adolescentes. Pero algo en la solicitud se sentía diferente. No se trataba de medallas ni de lástima, se trataba de decir la verdad. Aceptó. En una fresca mañana de viernes, subió al escenario del auditorio de la escuela secundaria Roosevelt, vistiendo una blusa limpia y planchada y la misma gorra de marine que no se había puesto en más de una década. La sala estaba en silencio mientras caminaba hacia el podio, su prótesis haciendo suaves y uniformes golpecitos en el suelo. No habló de la guerra en detalle. No mostró fotos. Simplemente dijo: «Las cicatrices no significan que estás roto. Significan que sobreviviste a algo que intentó romperte y seguiste caminando». Los estudiantes se pusieron de pie para aplaudir. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Los maestros aplaudieron por más tiempo. De vuelta en el sitio de construcción, el cambio no solo se habló, se grabó en piedra, literalmente. En la entrada principal,
La empresa incrustó un solo ladrillo en el suelo, enmarcado por acero pulido y rodeado de concreto fresco. En él, grabado en letras nítidas y claras, estaban las palabras SGT. Ava Morgan, construido sobre el respeto. No era alto ni ostentoso. No estaba custodiado ni iluminado por reflectores. Pero cada trabajador pasaba por él cada día. Algunos se detenían a mirar, otros asentían, algunos ponían su mano sobre él antes de fichar. Se convirtió en más que un tributo. Se convirtió en un recordatorio de lo que sucede cuando se olvida el honor y lo que significa cuando una ciudad elige recordarlo. El ladrillo con el nombre de Ava Morgan no solo marcaba la entrada a un sitio de trabajo, marcaba el comienzo de algo mucho más grande. En las semanas siguientes, el ambiente en el proyecto de construcción comenzó a cambiar, lentamente al principio, luego con un impulso que nadie esperaba. Comenzó con susurros, luego con conversaciones. Los trabajadores que una vez ponían los ojos en blanco ante palabras como entrenamiento en diversidad o talleres de sensibilidad ahora se inscribían en algo llamado respeto en los oficios, no porque fueran obligados, sino porque por primera vez entendieron lo que el irrespeto les había costado. La primera clase fue incómoda, manos ásperas, cascos duros y largos silencios. Pero cuando un veterano llamado Miguel compartió como su hermano, también un marine discapacitado, fue rechazado en 4 entrevistas de trabajo por preocupaciones de seguridad, algo se abrió en la sala. Para la tercera sesión, los hombres escuchaban. Para la quinta, compartían sus propios arrepentimientos, momentos en los que se quedaron callados cuando debieron haber hablado. Mientras tanto, Ava mantuvo un perfil bajo. No había pedido convertirse en un símbolo, pero el mundo tiene una forma de colocar símbolos donde antes había cicatrices. Una tarde, mientras estaba sentada fuera de un pequeño café a 2 cuadras del sitio de construcción, un niño pequeño se acercó a su mesa. Tendría 7 u 8 años. Pecas, cabello cortado en tazón y un brazo protésico que asomaba por la manga de su sudadera roja. Se quedó en silencio por un momento, mirándola. «Mi mamá dice que soy como tú», dijo. Ava levantó la vista, sorprendida. «Ella dice que no necesito 2 brazos para ser fuerte», continuó. «Dijo que tal vez yo también pueda ser un héroe». Ava sintió algo moverse profundamente en su pecho. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que llevara el peso que merecía. «Ya lo eres», dijo. «Cada día que te levantas y decides seguir adelante, eres un héroe». El rostro del niño se iluminó, no con la sonrisa educada de un niño tratando de ser amable, sino con el tipo de brillo que viene de ser visto, verdaderamente visto. Corrió de vuelta con su madre, quien observaba desde la distancia, con lágrimas ya en los ojos. La noticia de la bondad silenciosa de Ava se extendió más lejos que incluso el video viral. Los veteranos comenzaron a visitar el ladrillo de honor solo para tocarlo. Las escuelas organizaron excursiones al sitio. La empresa de construcción expandió su entrenamiento a todos los equipos regionales, y la comunidad comenzó a hacer nuevas preguntas. No solo qué pasó, sino que podemos cambiar. El respeto, resultó, era contagioso. Y todo lo que había tomado fue un momento de valentía de una mujer que se negó a bajar la cabeza incluso cuando el mundo se rió. 6 meses después del enfrentamiento en el sitio de construcción, Ava Morgan se encontró tras bambalinas en la Conferencia Nacional de Veteranos en Washington, D.C. Nunca se imaginó estar allí, mucho menos como la oradora principal. No era una política pulida ni una autora mediática. No tenía un contrato para un libro ni un publicista. Pero el mundo no necesitaba otro titular. Necesitaba a alguien que supiera cómo se ve el sacrificio en silencio y cómo suena la dignidad cuando no necesita gritar. Un Navy SEAL una vez le había dicho, «Nunca pediste reconocimiento». Eso había sido cierto. Pero ahora tenía algo más importante que el reconocimiento. Tenía una voz y planeaba usarla. Mientras subía al escenario, las luces se atenuaron y el auditorio lleno se quedó en silencio. Filas de miembros en servicio activo, veteranos, familias militares y líderes nacionales levantaron la vista mientras ella tomaba el podio. Entre ellos, sentados en la primera fila, había 2 rostros que Ava reconoció de inmediato. Logan Beck estaba en uniforme completo, con los brazos cruzados respetuosamente. A su lado estaba el niño del café, el que tenía el brazo protésico, ahora con una pequeña chaqueta del cuerpo de marines que su madre había cosido a mano. Su pequeña mano descansaba protectoramente sobre una moneda de desafío pulida, la que Ava le había regalado en su segundo encuentro. Ava se mantuvo erguida, las luces del escenario capturando el borde suave de su prótesis bajo su falda. No la escondió, nunca lo haría de nuevo. Tomó aire y habló.
Solía pensar que el honor venía de las medallas, dijo en voz baja, o de rangos o saludos. Pero he aprendido que el honor no depende de cuántos miembros tengas o de qué tan recto estés. Viene de cómo enfrentas la tormenta cuando todo intenta romperte. El silencio en la sala era eléctrico, sin toses, sin papeles moviéndose, solo la respiración contenida. Algunos volvemos a casa completos, otros no. Algunas cicatrices son visibles, otras no, pero todas importan. Hizo una pausa, mirando directamente al niño en la primera fila. El coraje no siempre ruge. A veces camina con una cojera, y a veces lleva una sudadera roja pequeña y mantiene la cabeza en alto. El niño sonrió, con los ojos bien abiertos. Los aplausos comenzaron lentamente, una mano, luego unas pocas más, hasta que todo el auditorio se puso de pie. La ovación de pie duró más de 2 minutos, resonando como trueno en los altos techos. Ava retrocedió del micrófono, no para disfrutar del momento, sino para compartirlo. Había caminado sola durante años. Ahora caminaba con miles detrás de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no se había permitido sentir desde la guerra: orgullo. El ladrillo en la entrada del sitio de construcción se convirtió en más que un tributo, se convirtió en un destino. Veteranos de todo el estado, y eventualmente del país, hicieron desvíos para verlo. Algunos llegaron en motocicletas con parches de unidades antiguas aún adheridos a sus chaquetas. Otros llegaron en silencio, con rodillas doloridas y bastones, tocando el nombre grabado con manos temblorosas. Para muchos, fue la primera vez que veían sus propias historias honradas en público. La comunidad siguió. Los estudiantes vinieron a aprender. Los maestros trajeron planes de lecciones. Las familias trajeron flores. Lo que comenzó como una humillación se transformó en un monumento vivo, grabado no solo en piedra, sino en corazones. De ese único momento surgió un movimiento. Comenzó en línea con una frase simple compartida por la misma adolescente que una vez levantó su teléfono para burlarse: que el respeto sea más fuerte que la risa. El hashtag se extendió. Las historias comenzaron a llegar: veteranos, enfermeras, bomberos, amputados, sobrevivientes de cáncer, todos contando al mundo que seguían de pie, no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas. Y en el cierre de su discurso principal en la Conferencia Nacional de Veteranos, Ava se mantuvo alta bajo el reflector y dio al mundo su mensaje final. Las cicatrices no son vergüenza, son prueba de que sobreviviste. La sala se levantó una vez más, pero esta vez nadie aplaudía por un discurso. Aplaudían por la verdad dicha por alguien que había caminado por el fuego, sido burlada a plena luz del día y aún se mantenía sin amargura. La historia de Ava Morgan no es solo sobre una mujer, un saludo o un ladrillo en un sitio de trabajo. Es un recordatorio de que la dignidad no pide ser ganada, debe ofrecerse libremente. Que el respeto no se trata de medallas, uniformes o si alguien camina con una cojera. Se trata de cómo nos vemos unos a otros cuando nadie está mirando. En la América de hoy, donde los juicios rápidos a menudo ahogan la fuerza silenciosa, necesitamos historias como esta, especialmente para aquellos de nosotros que hemos vivido lo suficiente para saber que la persona más ruidosa en la sala no siempre es la más valiente. A veces, el coraje pasa por nuestro lado en silencio, sosteniendo una gorra desgastada y nunca pidiendo aplausos. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez has visto a alguien burlado por su diferencia y deseaste haber hablado? ¿Cómo se ve el honor en tu comunidad hoy? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Comparte un momento que restauró tu fe en las personas o cuéntanos sobre el héroe anónimo de tu ciudad. Si la historia de Ava te conmovió, ayúdala a llegar a otros. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias reales que abren al corazón, especialmente aquellas que nuestra generación mayor entiende mejor. Historias de resiliencia, de respeto y de fuerza silenciosa. Y recuerda, a veces los gestos más pequeños, como un saludo o un ladrillo en el suelo, pueden reconstruir más que paredes. Pueden reconstruirnos a nosotros. Gracias por escuchar. Nos veremos en la próxima.